Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es importante que nosotros miremos la secuencia de reinos y en su simbolismo correcto lo entendamos e interpretemos. No olvide que las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y aquí yo tengo el cuadro. Hoy lo organicé de mejor manera. Porque lo organicé por capítulo. Por ejemplo, aquí tengo el capítulo 2 y usted recordará en el capítulo 2 que Daniel entendió al recibir el sueño de Nabucodonosor que la estatua representan 4 grandes reinos. Tenemos el oro, que representa Babilonia, el pecho de plata, que representa Medo-Persia, el tronco de bronce, que representa Grecia, las piernas de hierro, que representan Roma, ¿ok? Y luego los pies de hierro con barro. Daniel capítulo 2. No olvide un principio muy importante, que lo que va a hacer Dios en el libro de Daniel es ir añadiendo información en cuanto a estos reinos y en cuanto a lo que estos reinos harán para ir en contra del pueblo de Dios y para querer controlar el mundo. No olvide que eso es importante. O sea, en los siguientes capítulos, lo que va a hacer Dios es añadir información en cuanto a lo que ocurrirá en el mundo. De esta manera, Dios va a demostrar que Él es soberano y además va a ayudar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios esté paciente, entendiendo las cosas que vendrán. Entonces, en el capítulo 7, Daniel tiene un sueño. Y Daniel ve un león con 2 alas de águila, representa la cabeza de Babilonia. Luego ve un oso que se levanta más de un lado que de otro y que tiene 3 costillas en su boca, representa a Medo-Persia, ¿ok? Que los persas eran superiores en poder a los medos. Luego Daniel ve un leopardo con 4 alas de ave, con 4 cabezas, que representa a Grecia, y vimos que en 10 años Alejandro Magno conquistó el mundo conocido. Imagínense un leopardo con 4 alas. Ya el leopardo es rápido de por sí, pero imagínense ahora con 4 alas. Y conquistó el mundo conocido. Y lo interesante es que estando en su poder apoteósico a los 32 años, murió de una fiebre, no dejó heredero y de ahí salieron 4 reinos, que son las 4 cabezas que presenta el leopardo. Interesante, todo símbolo conectado con la historia. Y luego vimos que Daniel vio una bestia que ya no pudo describir, con una forma espantosa y terrible, dientes de oro que lo conectan con las piernas dientes de hierro que lo conectan o la conectan con las piernas de hierro, con 10 cuernos sobre su cabeza, interesante, y un cuerno pequeño que salía de entre los 10 cuernos. Interesante. Esto está todo en paralelismo. Mira el paralelismo perfecto. Ahora bien, en Daniel capítulo 8, nosotros vimos que Daniel tuvo una visión estando en el río Ulai. Estando allí, tuvo una visión donde vio un carnero que tenía 2 cuernos. Uno era más largo que el otro. Representa directamente al oso, que tenía un lado más alto que otro, y representa directamente a Medo-Persia. Note cómo la simbología va en orden perfecto. Luego vio un macho cabrío, ¿ok? Que tenía 4 cuernos, pero inicialmente tenía un cuerno en el medio de sus ojos y que iba tan rápido que no tocaba el suelo. El leopardo con 4 alas, el reino de Grecia, ese rey primero que era Alejandro, chocó y venció a el carnero, ¿ok? Y luego de los 4 cuernos se levantó el poder que gobernaría en ese tiempo, porque Alejandro no dejó nuevamente heredero. Y de esos 4 cuernos apareció otra vez el cuerno pequeño. Interesante. Por eso lo he conectado acá con las piernas de hierro y con la bestia de dientes de hierro y de 10 cuernos y el cuerno pequeño. Ahora bien, aquí tenemos toda la secuencia de reinos perfectamente delineado. Babilonia reinó del 605 a.C., la cabeza de oro y el león. Medo-Persia reinó del 539 a.C., el pecho de plata, el oso,
y el carnero. Luego Grecia reinó del 331 a.C., el tronco de bronce, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, el macho cabrío con 4 cuernos, oído al tambor, con 4 cuernos, porque esos fueron los 4 reinos que se dividieron el imperio griego, porque Alejandro no dejó heredero. Y luego el mismo macho cabrío, del mismo macho cabrío en sus 4 cuernos sale un cuerno pequeño que representa Roma. De hecho, el imperio romano nace de ese cuerno que poco a poco va teniendo más poder y representa a Roma, que reinó del 168 a.C. Cristo nace gobernando Roma, es juzgado por un gobernador romano. En el año 476 Roma se divide en 10, ¿ok? Como tiene 10 cuernos la bestia terrible y como tiene 10 dedos la estatua, en el año 476 10 reinos, y luego en el 538 aparece el cuerno pequeño que logra conquistar y dominar el mundo hasta el año 1798. Óigame, un resumen, prácticamente resumí los primeros 8 capítulos con un gráfico. Y ustedes ven cómo se compagina perfectamente el gráfico. Perfectamente la simbología es similar, hay muchas características interesantes, pero ustedes pueden ver cómo el gráfico se compagina tremendamente. Aquí se los dejo, como dice allí nuestra hermana María, tremendo, sí señor, tremendo, esto es maravilloso. Esto los reyes quisieran entenderlo y Dios ha permitido que nosotros seamos los que lo entendamos. Ahora bien, les hago una pregunta. Hasta aquí, ¿estamos claros con el resumen? ¿Estamos claros con el resumen? Les hago una pregunta porque eso es importante. Yo quiero saber si estamos claros con el resumen. Fíjense que en la primera etapa del estudio, les definí qué es anticristo, qué es hombre de pecado, y ahora vamos a mirar al anticristo desde el cuerno pequeño. Dejé el cuerno pequeño para último, porque el cuerno pequeño es el que va a decodificar al anticristo, que es nuestro tema de hoy. Para poder entrar al tema, yo tuve que hacer este resumen, para que usted, por si acaso no ha visto los otros temas, usted entre en materia conmigo. Como estamos claros, entonces hago sonar mi redoble y ahora vamos a entrar en la candela. Póngase el cinturón porque vamos a volar. Vamos a volar a la candela. No se preocupen, que nosotros, arropados por Cristo, no nos vamos a quemar. Amén. Alabado sea Dios. Quiero hablarles de algo que es muy importante y quiero que ustedes puedan entender perfectamente, ¿ok? Algo que es de gran importancia y ustedes puedan entender perfectamente. Para poder decodificar al anticristo, tenemos que entender que la última bestia que Daniel vio, esta bestia terrible, con dientes de hierro, con 10 cuernos y que desbarataba todo y dañaba todo, y que al final le salió un cuerno pequeño que derribó 3. Es necesario que ustedes entiendan que esta bestia va a tener o tuvo 3 etapas, pero es la misma bestia, ¿ok? Es la misma bestia, pero con 3 etapas. Es muy importante y yo quiero y necesito que ustedes lo entiendan, porque de aquí va a partir nuestro estudio. Y yo se los voy a hacer muy fácil. Vamos a leer para que ustedes miren. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Ok? No lo olvido, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 7:23. ¿Qué es la cuarta bestia? Un cuarto reino. Ahora, les voy a hablar de la primera etapa de la cuarta bestia. La primera etapa de la cuarta bestia está representada por el Imperio Romano, oído al tambor, que gobernó del año 167 a.C.
hasta el año 476 después de Cristo. ¿Estamos claros? ¿Oído al tambor? Esta es la primera etapa. Es el Imperio Romano. No olvide que la bestia como tal, la bestia, la cuarta bestia como tal, representa al Imperio Romano. Importante. Esto es muy importante. Y este imperio gobernó del 167 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Esa es la primera etapa. Pero hay una segunda etapa donde el Imperio Romano continúa y quiero que la vean. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Yo hago una pregunta. ¿De dónde se levantan los reyes? De aquel reino. O sea que estos 10 reinos son prácticamente la continuación del Imperio Romano. Atención, porque está la segunda etapa. De aquel reino se levantarán 10 reyes. Y noten la segunda etapa. La segunda etapa ocurre desde el año 476 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo. El Imperio Romano se dividió en 10 tribus, usted lo recordará bien. Los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alamanes, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. Ahí tenemos las 10 tribus que se dividieron el Imperio Romano. Por eso es importante entender que esta es una segunda etapa de Roma, porque realmente ellos están saliendo del mismo imperio, ellos se están formando en el territorio del imperio. Es más, aquí se los pongo en el mapa. Mire, esto era el Imperio Romano. Aquí se los voy a colocar. Esto era el Imperio Romano, ¿ok? Esto era el Imperio Romano, que gobernó desde el año 167 a.C. Aquí está. Pero en el 400, como lo dice de acá, 76 después de Cristo, hasta el 538, 10 tribus se dividieron el imperio, ¿ok? El mismo Imperio Romano. Crearon sus monarquías, se independizaron, hubo caos político, hubo de todo allí, pero ellos dividieron en 10 el reino. Importante, ¿ok? Atención, porque voy a la tercera etapa y voy a volverlo a repetir. A mí me gusta repetir mucho porque un profesor decía que en la repetición está el aprendizaje. Pregunto, ¿cuál es la primera etapa? Cuando la bestia aparece por primera vez, el Imperio Romano, ¿ok? Año 167 antes de Cristo. Ahí es cuando la bestia aparece por primera vez. Roma. ¿Cuál es la segunda etapa? Cuando la bestia ahora le salen los 10 cuernos. No olvide que los 10 cuernos le salen a la bestia. O sea que es el mismo Imperio Romano, pero dividido. 476 después de Cristo hasta el 538. Aquí está el mapa. 10 tribus. Pero ahora note lo que viene. Atención. Hago sonar el tambor. Esto es historia. Dice Daniel 7:24. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Óigame, interesante. O sea que primero se levanta el Imperio Romano. Esa es la bestia terrible que desmenuza y rompe todo. Y ya lo hemos estudiado, cómo los romanos no tenían misericordia. De esa bestia van a salir 10 cuernos. La segunda etapa, Roma se divide. Y de esa división ahora aparece otro que será diferente y a 3 derribará. Y miren acá, aquí está la tercera etapa. La tercera etapa representa, oído al tambor con todo el respeto, según la historia, en cuanto a la secuencia que estamos estudiando, representa a Roma papal. Dirá,